El mundo desde el aire. A continuación, Inglaterra. Del Cabo Spurn al pantano de Willesden. Nuestro viaje comienza en el estuario de Humber, en las playas de Spurn Head. Cruzando uno de los puentes colgantes más largos del mundo, nos dirigiremos a Drax Power Station, la mayor planta eléctrica a carbón del Reino Unido. En York recorreremos el casco antiguo, hogar de una de las grandes catedrales de Europa. Y visitaremos el castillo de Howard, famoso por la serie de televisión Retorno a Brideshead. A continuación, la ciudad costera cuya feria se hizo famosa por la canción Scarborough. Y abriéndonos camino por los espectaculares páramos y brezales de North York, nuestra siguiente parada será el castillo de Pickering del siglo XI. Terminaremos nuestro viaje en Willesden Moor, cuya carretera antigua continúa desconcertando a los arqueólogos. Este es el estuario del Humber. Formado por la confluencia de los ríos Ouse y Trent, se prolonga 64 kilómetros hacia el Mar del Norte y marca la frontera histórica entre los condados de Yorkshire y Lincolnshire. Este brazo de mar siempre fue un lugar de desembarco estratégico para los invasores. Vio la llegada de los germanos, el pueblo conocido como los anglos en el siglo V. Las defensas costeras fueron vitales para proteger estas orillas hasta el siglo XX. Bulsan Fort se construyó originariamente para proteger la ensenada de los submarinos alemanes en la Primera Guerra Mundial. Fue construida a 2,5 kilómetros de la costa más cercana, sobre 2 anillos de acero concéntricos y con los pilares encastrados en el océano. La estructura se ha mantenido intacta sobre este banco de arena sumergido desde su construcción en 1914. Y como ocurre con los barcos de altura, la chapa de acero debe ser pintada continuamente para protegerla del óxido. Cerca, Spurn Head, con sus 5,5 kilómetros de bancos de arena, es el lugar preferido de observadores de aves y buscadores de fósiles. El banco solo tiene 50 metros de ancho en algunos puntos. Refugio para la vida salvaje, es considerado el mejor enclave británico para el avistamiento de aves migratorias. En la costa encontramos un recordatorio del poder del Mar del Norte, además de la turbulenta historia de Inglaterra. Los expertos calculan que el desfiladero retrocede 1 o 2 metros al año. La erosión destruye lentamente esta defensa costera de la Primera Guerra Mundial. Si, como se presume, el nivel del mar continúa aumentando, estos restos serán finalmente devorados por el mar. Spurn Head se formó por la acumulación de sedimentos, transportados y depositados por el flujo de las corrientes del Mar del Norte. El faro de Spurn Head, construido en 1895, es conocido como High Light. Su predecesor, Low Light, se encuentra junto al mar.
Sperm Point presume también de tener la primera referencia registrada de un faro en Inglaterra, en 1427. La refinería de petróleo de Immingham es un apéndice añadido a las costas del estuario. El transporte internacional de petróleo comenzó después de la Segunda Guerra Mundial. El mercado floreció en los años 60. El aumento de la demanda llevó a la construcción de petroleros más grandes. Los superpetroleros de hoy pueden transportar una media de 380 millones de litros. Las dos refinerías situadas cerca de la terminal tienen una capacidad de producción de más de 400.000 barriles al día. La terminal ve pasar 20 millones de toneladas al año, una cuarta parte de la producción de petróleo de Inglaterra. El aumento de la demanda creó la necesidad de disponer de más medios eficientes de transporte para el creciente número de vehículos. Durante más de un siglo, los lugareños hicieron campaña por encontrar un modo más sencillo de cruzar el último gran estuario de Gran Bretaña. El puente Humble abrió al tráfico en 1981, después de casi una década de planificación y construcción. Hoy, una media de 6,5 millones de vehículos cruzan el puente cada año. Es un impresionante logro de ingeniería. El ojo principal, de más de 1.400 metros, es uno de los más largos de este tipo del mundo. Las torres se alzan más de 150 metros sobre el río para soportar la longitud total del puente, que supera los 2 kilómetros. Más de 71.000 kilómetros de cable tejen la estructura de cemento y acero para aguantar 4 carriles de tráfico y pasarelas para peatones. Nuestro viaje continúa por las marismas y bancos de arena del río Humber hasta nuestro siguiente destino. Situado en la campiña de Yorkshire, encontramos Carlton Towers. El exterior exhibe una arquitectura gótica victoriana del siglo XVII, pero los cimientos son mucho más antiguos. Es el hogar ancestral de los Stapleton. Un casamiento del siglo XV dio derecho a la familia a la baronía de Beaumont, un título sin reclamar durante 300 años. La construcción de la casa jacobea de 3 plantas, Carlton Hall, comenzó en 1614. La propiedad pasó entonces a un sobrino, Thomas, que reclamó la baronía en 1795. El ennoblecimiento fue otorgado en 1795 y comenzó entonces un gran periodo de renovación. Pero la mayor transformación de la casa tuvo lugar en 1870, gracias a Enrique IX, Lord Beaumont. Hoy los actuales propietarios, Lord y Lady Gerald FitzAlan Howard, alquilan su casa y sus espectaculares terrenos. Una edificación más nueva, pero no menos impresionante, es la central eléctrica a carbón de Drax, la mayor planta de carbón del Reino Unido. Sus torres de refrigeración y chimenea de 260 metros dominan el horizonte de Yorkshire. Las 36.000 toneladas de carbón que se queman a diario generan un 7% de la electricidad del Reino Unido. Es considerada una de las plantas más eficientes de su tipo en el mundo, a pesar de ser la mayor emisora de dióxido de carbono de Inglaterra. Pero los tiempos cambian. Para cumplir con las normas europeas, para reducir la emisión de gases de efecto invernadero, el cambio de la planta de carbón a astillas de madera continúa generando controversia. Se calcula que la planta quemará 7 millones de toneladas de material biológico al año, un 90% proveniente de Estados Unidos. En claro contraste, nuestro viaje nos lleva ahora a la antigua ciudad de York. La zona ya estaba habitada en el período neolítico, 4.000 años antes de Cristo, pero su historia comenzó realmente con la llegada de los romanos. Su original distribución urbana sigue patente hoy en día. De un periodo posterior es el castillo de York, del siglo XIII.
Temiendo una invasión escocesa desde el norte, la torre de 15 metros fue construida bajo el reinado de Enrique III. El Castillo Museo de York exhibe la historia viva de Gran Bretaña. Establecido en 1705, parte del complejo es la sede judicial del Tribunal Superior de la ciudad, completado con calabozos para los criminales. Otro lugar histórico clave es York Minster, una de las mejores edificaciones medievales de Europa. Se conserva en el centro original de la ciudad. La albañilería de la Basílica Romana y los restos de la Catedral Normanda forman los cimientos de la estructura gótica que vemos hoy en día. La construcción fue un proceso largo y tedioso, que comenzó en 1220 y se prolongó 2 siglos y medio. La vieja catedral normanda fue sistemáticamente desmantelada para permitir grandes ampliaciones. Hoy la estructura exhibe la mayor proporción de vidrieras medievales comparada con las de cualquier otra catedral de Europa. Pero York Minster no es la única estructura construida sobre antiguos cimientos romanos. Los muros de la ciudad son el mejor ejemplo de muros medievales de Inglaterra. Fueron reconstruidos en los siglos XIII y XIV a partir de las ruinas romanas originales. Incluían 4 entradas principales, 6 secundarias y 33 torres intermedias. El perímetro se extendía a lo largo de 3 kilómetros alrededor del castillo y la ciudad. Ya en el siglo XIX, los muros pasaron a ser una obsoleta línea de defensa y un obstáculo para la expansión de York. A pesar de una feroz oposición, los planes de demolición continuaron adelante. A mediados del siglo XIX, solo se conservaba una de las 4 entradas principales. Habían demolido 300 metros del muro antiguo. Desde entonces han sido restaurados y ahora son una de las características más admiradas de York. Mientras continuamos nuestro recorrido por la ciudad, seguimos siendo testigos de la rica historia de Gran Bretaña al contemplar las ruinas de St. Mary's Abbey. El monasterio original data de 1055. Durante casi 5 siglos fue la abadía más rica y poderosa del norte de Inglaterra. Fue convertida en palacio por Enrique VIII alrededor de 1540 antes de deteriorarse. Otro gran monumento que ha conservado su esplendor original es York Station. Construida en 1877, es la estación de tren más grande de Inglaterra. En 1850, 13 trenes diarios cruzaban la ciudad, pero en 1910 el número aumentó a 350. El tejado de la estación, de 240 metros de longitud, y su diseño curvo está considerado un monumento a la extravagancia. El añadido de un hotel de lujo amplía la sensación de grandeza de la estación, convirtiéndola en una de las grandes estaciones ferroviarias del siglo XIX. Dejando atrás York, nuestra siguiente parada es la obra maestra del barroco, el Castillo Howard. La construcción comenzó en 1699, pero duró más de un siglo. La cúpula dorada, uno de los rasgos más característicos del castillo, no formaba parte del diseño original y fue añadido después en el proceso de construcción. La casa consta de 2 alas separadas, construidas con años de separación y con 2 diseños diferentes. El castillo de Howard es más conocido por el rodaje de la serie de televisión de 1982 y la película de 2008, Retorno a Brideshead. Entendemos por qué llamó la atención de los productores. Los jardines tienen como protagonistas a pavos reales y una estatua de Atlas en la fuente central. Cuidados jardines al estilo de los Campos Elíseos
fueron diseñados para captar la esencia de la antigüedad clásica romana. Esta rotonda es el mausoleo familiar, construido en 1729. Horace Walpole, el cuarto conde de Orford e historiador de arte, fue un gran admirador del edificio y dijo de él que te tentaba ser enterrado vivo. Nuestro recorrido por los jardines continúa pasando el puente de New River, mientras nos acercamos al Templo de los Cuatro Vientos. Fue diseñado en 1724 por John Vanbrugh, pero nunca llegó a ver su finalización 14 años después. El edificio se construyó originalmente como el Templo de Diana, en la cumbre del Palladianismo. Su arquitectura se inspiró en la Villa Capra del siglo XVI de Vicenza. Servía como un lugar de relajación tras un largo paseo por los jardines, con refrescos preparados por criados en una bodega subterránea. El castillo de Howard es un recordatorio del esplendor y grandeza de una época pasada. La historia de Inglaterra abarca muchos siglos, y en este lugar, las ruinas de la iglesia son los únicos restos que siguen en pie. De los aproximadamente 3000 pueblos medievales abandonados, ninguno ha sido estudiado tan intensamente y con tanta intriga como Warren Percy. El contorno de las casas y senderos medievales siguen siendo visibles en la meseta cubierta de hierba. El pueblo floreció entre los siglos XII y XIV, pero cayó en declive y fue abandonado alrededor del año 1500. Durante años la gente creyó que el pueblo quedó desierto por la peste negra. Sin embargo, algunos estudios indican que el declive de la cría de la oveja fue la causa probable del abandono de Warren Percy. Cruzamos el paisaje parcheado de la campiña de Yorkshire hacia uno de los destinos más turísticos de la región, la ciudad costera de Bridlington. Durante generaciones, la pesca fue la principal industria de la zona. A punto de finalizar el siglo XIX, un domingo cualquiera de agosto, al menos 100 barcos amarraban en el puerto. La pesca sigue siendo una parte importante de la economía local, pero el turismo es ahora la industria principal. El gran aumento de visitantes fue el resultado de la llegada de obreros de los cercanos pueblos industriales que viajaban en tren hasta la costa para pasar las vacaciones con su familia. Los primeros turistas de Bridlington apenas lo reconocerían hoy. Los visitantes se sienten atraídos no solo por las playas del norte y sur que cruzan el puerto, sino también por las tiendas, restaurantes, pubs y centros de ocio. Bridlington nació como dos pueblos separados. El original, situado a 1,5 kilómetros hacia el interior, es conocido como la Ciudad Vieja. El puerto recibe el nombre de El Muelle. Continuaron separados hasta que la llegada del ferrocarril en el siglo XIX unió las dos zonas, creando la ciudad actual. Mientras continuamos hacia el norte, junto a la costa, nos encontramos con los espectaculares acantilados calcáreos de Flamborough Head. Estas formaciones de 130 metros de altura se crearon hace entre 70 y 90 millones de años, cuando los últimos dinosaurios aún vagaban por la Tierra. Este faro fue construido en 1806 y es visible desde 33 kilómetros de distancia. Su vecino es un faro aún más antiguo, posiblemente construido alrededor de 1670, lo que lo convertiría en el único ejemplo que ha sobrevivido en Inglaterra. Las características más impactantes encontradas en esta franja
son cuevas, arcos y pilares tallados por las olas que baten los acantilados. En las 3 décadas y media anteriores a la construcción del faro actual, 174 barcos naufragaron en estas peligrosas costas. 2 notables batallas marítimas tuvieron lugar junto a esta costa. La más conocida se libró en 1779, durante la Guerra de la Independencia Americana, cuando una flota británica atacó barcos comandados por el capitán norteamericano John Paul Jones durante 2 horas, causando graves pérdidas. Como nota más amable, Flamborough Head es conocido como uno de los enclaves para anidamiento de aves marinas más grandes del país. En los meses estivales, decenas de miles de aves pueblan los rocosos acantilados, incluyendo algunas razas raras. A lo largo de los años se han avistado más de 200 especies diferentes. Los acantilados fueron designados Zona de Protección Especial en 1993. Avanzando, encontramos el pequeño pueblo costero de Filey. La playa está rodeada de un precioso paseo marítimo, con modernos chalets en alquiler. Los turistas comenzaron a llegar en el siglo XVIII buscando la paz y el silencio que no encontraban en la bulliciosa y más grande vecina Scarborough. Pero como Filey, la historia de Scarborough está intrínsecamente unida al mar. En 1780 podía llegar a haber 1.500 marineros en el puerto. En el siglo XIX la ciudad se convirtió en sede de uno de los primeros astilleros de la costa este. Pero su legado más conocido es la Feria de Scarborough, que recibía comerciantes de todas partes de Europa y el Imperio Bizantino. El antiguo castillo de piedra se construyó alrededor de 1157 bajo el reinado de Enrique II. En la Segunda Guerra Mundial, el lugar sirvió como puesto de escucha secreto. Desde la escarpada costa oriental, nos dirigimos al interior, hacia North York Moors. Este paisaje de colinas y bosques es hogar de algunos de los árboles más longevos de Inglaterra, de unos 1000 años de antigüedad. El Parque Nacional ocupa más de 1.400 kilómetros cuadrados. Una tercera parte está ocupada por brezos, la mayor extensión del Reino Unido. En un extremo del páramo encontramos un castillo medieval, en el tranquilo pueblo comercial de Pickering. Aquí se levantó un fuerte de madera a finales del siglo XI, en vida de Guillermo el Conquistador. Cientos de años después, el castillo se reconstruyó en piedra por orden del rey Enrique II. Pickering también exhibe algunos de los ferrocarriles a vapor más populares del mundo. La vía ferroviaria data de 1830 y discurre a lo largo de 38 kilómetros cruzando el parque. Su popularidad aumentó considerablemente cuando apareció en la primera película de Harry Potter. A unos cuantos kilómetros, entre las tierras de cultivo de North York Moors, se encuentra el pueblo medieval de Appleton-le-Moors. La distribución no ha cambiado desde al menos el siglo XII. Muchos otros pueblos de esta época desaparecieron hace tiempo, convirtiendo este lugar en una pequeña cápsula del tiempo. Las casas modernas han sustituido a las originales, pero muchas de las tradiciones del pueblo han sido celosamente preservadas. Algunas propiedades conservan derechos de pastoreo. Los visitantes no deben sorprenderse al ver ovejas pastando libremente. Las filas de setos que delimitan cada propiedad datan posiblemente del sistema feudal medieval. Y por último, llegamos a la última parada de nuestro viaje. Tallada en el paisaje cubierto de brezos de Wildale Moor, encontramos la antigua carretera de Wade's Causeway.
Aunque se creyó de origen romano, hoy en día es tema de controversia. Algunos estudiosos afirman que es de construcción medieval, pero otros creen que pudo haber sido construido por los neandertales. La leyenda dice que la carretera fue construida por un gigante llamado Wade. Como muchos de los lugares y eventos del longevo y tortuoso pasado de Inglaterra, puede que siga rodeado de misterio. Pero para nosotros es un lugar fascinante para terminar nuestro viaje.